Ahora sí está grabando. Tengo en la sala de espera. Tengo varias en la sala de espera. Ahora sí. Me quedé por Ana Gisela, que no vino, dije. Carlos Felipe Moncada. Presente, Liz. Buenas noches, Liz. ¿Quién dijo buenas noches de las mujeres? Yo, Liz, lo que pasa es que vengo llegando del trabajo. Mariela ¿Quién? Gómez. Yo. ¿Quién? Mariela Gómez, lo que vengo llegando del trabajo y pues ahorita me conecté. Y no sé si ya Ahorita pasó. estoy por Ana Gisela. Presente. Ana Gisela está presente. Sí, presente. Carlos ya me dijo que sí estaba. Daniel Alexander Sánchez. Presente. Darwin Alberto Ávila. Presente, Liz. Daimi Alexandra Lagos. Presente. Edwin Alberto Bucardo Matamoros. Presente. ¿Usted no vino la semana pasada, Edwin? No, hasta ayer la matriculé porque me han puesto otra mal. Ok, perfecto. Franklin Darío Fonseca. Buena, presente. También no vino la semana pasada. Clemeli Oversi Bustillo. Me sacan esos nombres, es que se me hace difícil pronunciarlos. Clemeli Oversi. Imagínense. Y como aquí está mayúscula, no le ponen ni acento, no sé cómo se pronuncia. Henrys Abdul Galo. Presente, Liz. Ilsi Elizabeth Urbina. Buenas noches, Liz. Presente. Carol Elizabeth Valladares. Presente. Magda Argentina Medina. Magda. La semana pasada tampoco vino y hoy tampoco. Maísa Raquel Bucardo. Presente. María Celeste Rodríguez. María Fernanda Reyes. Presente. María José Rodríguez. Presente. Usted no es familia de Talía, ¿va? De Talía. Por todas las Marías que hay. Ah, mire, entonces sí son familia de Talía también, de seguro. Por todas las Marías que hay. Orelinda Jocelyn Ordóñez. Buenas noches. Presente. Ronaldo Salomé Cáceres. ¿No está Ronaldo? No está. Rosa Angélica Tercero. ¿No está? Rubén David Hernández. Presente, Liz. Vanessa Yulisa Flores. Buenas noches. Presente, Liz. Muy bien. Sede Choluteca, Erwin David Castillo. Presente, Liz. Gregorio Arsenio Palomo Méndez. Gregorio, no está. Gustavo Ariel Cárcamo. Presente. Aside Naviot Moncada. Buenas noches, presente, Liz. Ponen esos nombres. El Progreso, David Antonio Sosa. Buenas noches, presente, Lic. Jessica Carolina Orellana. Buenas noches. Presente. Gina Griselda Escobar. Buenas noches. Presente, Liz. La Paz, Osman Joel Velázquez. Presente, licenciado. ¿Algún intruso? Perdón, ¿alguien más que haya entrado después?
Yoli. ¿Quién es yo? Mariela Rosinda Gómez Amaya. Soy de la ciudad de Comayagua. Entendí Comayagua y el primero casi no entendí. Me llamo Mariela Rosinda Gómez Amaya. Mariela Rosinda Gómez Amaya. ¿Alguien más falta? ¿Alguna otra víctima? Perdón, ¿algún otro estudiante que haga falta de pasar la lista de asistencia? Nadie, ¿verdad? Bueno, vamos a checar. Déjenme compartir esto. Y les voy a compartir, y lo voy a hacer de primero, porque esto no lo voy a hacer después. Porque son las fiestas. Y no nos invitó de repente solo para ella a la fiesta. Pero trajo algo para compartir, porque si no podemos, fíjense, si no trajo algo para compartir, no hacemos fiesta. Bueno, están viendo ustedes ahorita la jornalización. Me imagino. Como dicen algunos, se imagina mal, pero me imagino que ustedes ya descargaron esta jornalización porque yo se la compartí en el grupo de WhatsApp de la clase. ¿Ok? Me imagino. Ok. Los temas que vamos a ver hoy son estos. Algo más grande para que lo vean. Los paradigmas sociológicos, como la revolución política, revolución social, socialismo, feminismo, urbanización e ilustración. ¿Por qué leo esto primero? Porque la clase, como estos son los temas, la tarea va en función de algunos de estos temas. Entonces, para que ustedes ya vayan como perfilando cuál es el tipo de trabajo que van a hacer ustedes y de qué material o de qué parte del contenido se pueden valer para hacer la tarea. Entonces, por eso mejor les explico al inicio, para que ustedes ya vayan diciendo, esta es la tarea, te va por aquí. Este tema que vamos a ver ahorita está enfocada la tarea que nos va a dejar para esta semana. Ok, ¿cuál es la hermosa tarea que tenemos? Son tareas, son entrevistas individuales. O sea, que cada quien depende de su pellejito en este primer momento. ¿Ok? Recuerden que la tercera semana, la próxima que vengamos, no hay tarea. Pero hoy sí. Okay. A una misma persona que no sea del mismo círculo familiar, es decir, de la casa donde vive, le harán las siguientes preguntas. Y van a decir, y el licenciado, ¿cómo va a saber quién es esa familia, no familia de mi casa? Porque le van a preguntar el nombre. Y le van a decir dónde vive. O sea, en la entrevista ustedes van a preguntar quién es la persona, cómo se llama, ¿ok? Y dónde vive, cuál es su número de teléfono, está casado, está soltero, si dice viudo, tampoco para tanto. Solamente que digan el nombre, que digan el nombre de dónde es. Perfecto. La primera pregunta, ¿está de acuerdo con las exigencias que hace el movimiento feminista en Honduras? Es decir, esa lucha de igualdad de derechos. Usted no va a opinar nada porque la pregunta no es para usted. Usted va a formular la pregunta a una persona, ¿ok? A esa misma persona le va a formular la siguiente pregunta. ¿Los avances sociales y políticos han venido a ayudar o perjudicar las relaciones entre las personas? Es decir, tanto los avances sociales que hemos tenido a nivel de estructura social, de política, han venido a ayudar a fomentar el desarrollo y la evolución, cosas buenas para nuestro país, o han venido a perjudicar más bien. En esa misma línea va la tercera pregunta. ¿Todavía se puede seguir confiando en la clase política en Honduras? Si dice que sí, diga por qué. Si dice que no, diga por qué. Esas son las únicas tres preguntas que usted le va a hacer a cualquier persona. Conta que no sea de su casa, ¿verdad? ¿Qué voy a evaluar? Presentación personal del estudiante. Fíjense que yo no lo evaluaba antes, porque no había necesidad de evaluar esto antes, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que se confunden de lugar, que no aterrizan, bueno. Entonces creen que están en la playa, o creen que andan de vacaciones en no sé en dónde, ¿verdad? Y salen tan exhibicionistas que se les mira hasta el último pelo, ¿verdad? Que tienen. Entonces, la idea es que usted pueda hacer una entrevista formal. ¿Me doy a entender? Entonces, usted en el video va a salir formal. Eso vale 2 puntos. ¿Ok? Lo digo porque antes no teníamos esa situación, no sé cómo llamarla. Y ahora sí yo puedo ver que hay estudiantes que incluso cuando les toca hacer exposiciones, tumbados en una hamaca, tumbados en una cama,
sin camisa, como que fuera cualquier cosa. Y todavía yo les apago la cámara y son tan audaces que la vuelven a encender otra vez. Entonces yo solo digo, han de ser exhibicionistas que quieren que les vean, que les vean todo, bro. Entonces, no. Hay cosas que son, que usted no se va a ir a una playa con saco, corbata ni con zapatillas. Usted se va a ir acorde a una playa porque va a bañar. Usted se va a ir a un comedor, a un restaurante, usted se va a vestir acorde al comedor del restaurante donde va a ir, ¿no? O si va a ir de, qué sé yo, a escalar. Vamos. Entonces, cuando toquen ese tipo de actividades, son formales. Ustedes son universitarios y deben de actuar y comportarse como profesionales. Y eso pues tiene que decir cuando ustedes van a grabar ese tipo de cosas, porque recuerden que este tipo de grabaciones por lo general quedan siempre en las redes sociales, en YouTube, cosas por decir. Mucha gente los mira y los van a ver así, qué pena, ¿no? Y recuerden, para contratar a una persona siempre le revisan las redes sociales. Siempre le revisan los nombres en donde aparece esta persona. ¿Por qué? Porque como se da, hay algo que se llama recursos humanos. Recursos humanos se preocupa entonces por contratar personas que sean idóneas a la empresa donde va a trabajar. Y si le ven cosas, anomalías que tal vez no son muy acordes, entonces le dicen muchas gracias por haber enviado su currículum, pero le avisaremos. Lo que le están diciendo, no te vamos a llamar. No te vamos a llamar. Entonces, eso le dicen para investigar y hablar, investigar y buscar a ver qué encuentran. Entonces, imagínense si le encuentran en pelota usted, dando una exposición de la universidad, si en la universidad actuaba así, ¿cómo va a venir a trabajar en la empresa? Entonces, este tipo de trabajos, sean muy cautelosos, muy cautelosos. Nosotros somos nuestra propia tarjeta de presentación. No necesitamos dar un papelito. Mi tarjeta de presentación, tenga mi tarjetita. ¿Verdad? Nosotros mismos nos presentamos y nos vendemos. Nos vendemos a las empresas. Entonces, ojo con eso. 2 puntos. Formulación de preguntas, que estén bien hechas, pues. Que estén bien formuladas las preguntas, porque esas preguntas, hay personas que le preguntan, ¿me puedes repetir la pregunta? Como que decir, no te entendí lo que me quisiste decir. Y a veces le hacen la pregunta otra vez y le dicen, fíjese que la verdad que no le entiendo qué es lo que me quiere preguntar. Significa que la pregunta está mal armada, mal explicada o mal pronunciada. Entonces las preguntas deben de ser claras y precisas y las preguntas ya están ahí, ¿no? Ni siquiera se van a inventar más preguntas. Al menos que se diera la obligación de preguntar algo que no quedó muy claro. Entonces, vamos a ver qué tal, vamos a investigar un poquito más. 2 puntos. Presentación del entrevistado, es decir, no va a entrar. Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. Muchas gracias, nos vemos. Presente, ¿quién es? O sea, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? Perfecto, muy bien. Vamos a compartir una serie de preguntas y me gustaría que usted pudiera dar respuesta a cada una de ellas. La primera pregunta es, pero ya presentó. Ya sabe quién se presenta usted también, ¿verdad? Porque primero es el entrevistador. Entonces, bueno, mi hermoso nombre es tal, mi hermoso nombre es tal. Y yo pertenezco a la Universidad Politécnica de Honduras. Soy de la carrera X y pertenezco o soy parte también de la clase de sociología. Estamos haciendo una investigación y le estoy solicitando a usted muy amablemente pueda compartir su respuesta a cada una de las interrogantes que le voy a formular. Elegante, señor. Imagínate, con gusto le contesto. Porque le habló tan bonito. Pero y no está terminando hablando de la persona. Pero la idea no es esa. Entonces, la cuestión es que usted pueda desarrollarse. Ir desarrollando. Eso vale un punto. Calidad del audio, un punto. Es decir, que se escuche. No va a estar usted acá y el entrevistador va a estar allá a 10 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque si está muy retirado y la persona empieza a hablar, no se escucha nada. Y si por ahí el teléfono no es de muy buena calidad, que digamos, ¿verdad? Entonces, y el audio no es que, digamos, está muy bueno, entonces tienen que acercar el teléfono, porque menos que la mayor parte graban con teléfono, ¿verdad? Entonces van a grabar, pero van a acercar el teléfono un poquito más, para que la persona, no es que la van a poner en el ojo tampoco, pero sí se la van a acercar el teléfono un poquito más para que se escuche, porque si graban algo y no se escucha nada, entonces ¿qué voy a calificar? Nada, porque no se entiende nada. Un punto. Tiempo de duración, las 3 preguntas, aproximadamente unos 10 minutos. 10 minutos. Eso vale 2 puntos. No inventen con 20 minutos ni media hora.
No, es demasiado. Recuerden que ustedes pueden editar, como es una grabación, ustedes pueden editar el video, pueden quitar, pueden ponerle cositas ahí, qué sé yo. No sé. Conclusiones antes de finalizar el video. Una vez que usted ya concluyó de hacerle las 3 preguntitas, que usted ya escuchó, que los temas son bien interesantes y un poquito candentes en algunas cuestiones, entonces usted va a sacar sus deducciones y en el mismo video usted va a grabar y va a decir, las conclusiones a las que yo llego después de haber realizado la entrevista son, número 1, primera conclusión. Número 2, número 3, número 20. Tampoco van a hacer un montón, ¿verdad? No, ustedes van a hacer las conclusiones que ustedes consideren de que son relevantes, que pueden sacar de lo que dijeron, ¿verdad? O de lo que dijo el entrevistado. Perfecto. De conclusiones que estén bien armadas, por favor, bien bonitas ahí. Denle pausa, denle pausa, ¿verdad? Como le digo, o hacer su propia grabación de un minuto, 2 minutos, y después solo los ponen, ¿verdad? Su propia conclusión, no hay ningún problema. 2 puntos. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntitos para esto. ¿Cuándo deben entregar ese trabajo? Bien, hoy es 13. Hoy es jueves 13. Ustedes deben entregar ese trabajo el 21 de julio, día viernes, al mediodía. Pero, si ustedes mañana hacen este video, háganlo. Como todavía no tengo las aulas virtuales en el campus, no tengo acceso todavía a las aulas virtuales, entonces no he podido crear los espacios para que ustedes suban allí. Estos videos, por general, los van a subir a YouTube, me imagino, la mayoría, o los suben a Canva o a Genially, o los suben a alguna página web que ustedes tengan, qué sé yo. Entonces, lo que van a hacer ustedes en el campo, lo que van a subir es la portada. En la portada van a pegar ustedes el enlace donde se encuentra alojado el video, la entrevista, ¿ok? Porque no siempre se suben los videos, porque hay videos que son bien pesados. Entonces, no siempre, o se torna una eternidad para subirse videos en el campo virtual. Entonces, por eso mejor recomiendo que graben el video y en una portada, los datos de toda una portada. Los datos, nombre de la universidad, tarea, asignatura, mi hermoso nombre, obviamente, ¿verdad? El hermoso nombre de ustedes también. Fecha y el enlace. El enlace donde se encuentra el video guardado, ¿ok? Y eso es lo que van a subir. Como es una página en PDF o en Word, es liviano, súper liviano. Y ahí solo le voy a dar clic ahí al enlace para poder que me redireccione a la página donde se encuentra grabado el video que ustedes dejaron ahí guardadito. ¿Listo? Entonces, para que no se complique mucho la vida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de la entrevista que deben de hacer? Y si se llega a subir al video link, siempre hay que, bueno, si se llegara a subir a la plataforma, siempre hay que subirlo a una página web, perdón. No entendí, perdón, que me están haciendo otra pregunta acá. ¿Cómo dicen? Que si llegáramos a subir el video a la plataforma, obligatoriamente lo tenemos que subir a una página web. No. Si ya lo tienen en una página, bueno, si ya lo graba el video directamente, si lo aceptó el campo, no hay ningún problema. Solo que recuerden, si el video lo suben directamente, yo necesito saber quién es usted, porque yo no los conozco los nombres. Entonces, ustedes se tienen que presentar siempre, ¿verdad? No olviden de presentarse bien. Mi nombre es tal y agreguen ahí número de cuenta. ¿Ok? Su número de cuenta, no del banco, obviamente, sino su número de cuenta de estudiante. Aunque no le voy a hacer ninguna donación tampoco, ¿vale? Entonces, ojo, su número de cuenta. Todo estudiante que se respeta, se sabe su número de cuenta. Estudiante universitario que no se sabe su número de cuenta, no es universitario todavía, es de colegio. Es de colegio y de ciclo, o de primero bachillerato. Y que va entrando apenas a primero bachillerato. Entonces, ojo, estudiante universitario que se respeta, se sabe su número de cuenta de memoria, porque en todos los trabajos y en todas las clases siempre debe de ir su número de cuenta, su nombre completo, los 2 nombres, hombre, no inventen. Es que no me gusta el segundo, no me interesa si no les gusta. Usted póngalo ahí, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Si no le gusta uno de ellos, pues, ¿qué vamos a hacer? Aguanta. Y toma el papel, aguanta.
Entonces, 2 nombres y 2 apellidos tiene. Usted escribe sus 2 nombres y escribe sus 2 apellidos. Y a la par de estos 2 nombres y sus 2 apellidos, usted le va a escribir a la par el número de cuenta de estudiante. ¿Listo? ¿Estamos claros? Preguntas, dudas. Después ahí andan, mira. Después, mira, déjate la cara. No puedo ser. No me queda tiempo. Ya puedo hacer ahora. Allá, después correteando. Pregunten. Sin miedo. Que no he comido, pero tampoco lo voy a morder. Y los que están en Teams también. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Nada. Bueno, pero digan algo porque yo no quiero tampoco, pues aquí yo no soy adivino. ¿Comprendieron o no comprendieron? Estamos claros, estamos claros. Ah, bueno. En Word hacemos la portada. Yo en el silencio no les entiendo. Claro, come chocolate. Lip, Hola. en Word hacemos la portada. Sí va. Sí, en Word. En Word. Usted la puede subir en Word o la puede subir en PDF como usted quiera. Solo que en Word, dele, cuando peguen el enlace, dele, después de que le pegaron, denle un espacio ahí, para que quede en azulito la cuestión y se pueda redireccionar. Y en PDF es mejor todavía, porque solo le doy clic y se va. Bien. Pero si no es igual. Importante que me manden el enlace, no hay problema. Y sus nombres. Con los datos. Ya. No hay preguntas. Vamos, cheque. Ay, lo voy a ver. Ay, lo voy a ver a mitad de la semana. Ley, tengo tarea. Si subimos, profe, si subimos el video a la plataforma, siempre le vamos a poner portada, como siempre en el video lo vamos a presentar, siempre le asignamos la portada. No. ¿Por qué? Porque yo solamente dejo acceso para que suban una sola cosa, un archivo, o audio, o ¿cómo se llama? O portada. Yo solamente dejo acceso a que suban una sola cosa. O sea que aunque quieras, ahora, se preocupa. Si solo subió portada y no coloco el enlace ahí, está reventado. Porque solo dejo acceso para que suban una cosa nada más. O sube portada, o sube video. Sí, Okay. por eso pregunto, porque hay que estar claro. Ya lo dije clarito. O portada o video. Pero se me presentan en el video, por favor. Se presentan. Ahí dicen sus hermosos nombres. Ok, listo. Listo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Igualmente la clase la estoy grabando. Así que si alguien tiene duda o se le olvidó o no escribió, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, entonces pueden volver a ver el video y ahí está, aquí están las instrucciones que acabamos de decir. Y están todas las preguntas que fuimos respondiendo. Listo. Disculpe, digo una consulta. Tenemos, como dice, podemos agregarle al video una portada directamente. Sí, claro. Usted lo edita, en la edición usted le puede pegar ahí también. Perfectamente. No, es que en el mismo video usted edita. Usted puede utilizar, no sé, necesariamente porque ya se presentó. Sí, se presentó. Es que lo que quiero es saber quién es el dueño del video. Porque ya me han hecho grabaciones y comienzan, estamos en tal parte y una entrevista. Primera pregunta. Y después yo quedo, ¿quién es este? Y ahí después les pongo 0 grandote, ¿verdad? Les pongo 0 grandote y me dicen, Liz, yo mandé el video. ¿Cuál video? Y entonces ahí está, sí, pero es que no sabía quién era el dueño del video, porque yo no me sé los nombres de ustedes y ni me los voy a aprender tampoco. Entonces, por eso ustedes tienen que identificarse. No, a mí no, yo lo voy a decir, a mí no me interesa aprender los nombres de los estudiantes, son muchos estudiantes. Y yo para no memorizar nombres no soy bueno, no me gusta. Entonces, por eso mejor les pido que ustedes se identifiquen, se presenten. No cuesta nada, más que ni 2 segundos. ¿Verdad?
Entonces mejor preséntese, porque después no van a estar después de quejando de que no, me puso 0 y yo le mandé el video. ¿Cuál video? ¿Se presentó en el video? Yo creo que sí. Después la ven, no me presenté, se me olvidó. Yo le digo, Dios dame fuerza y valentía mejor. Checa, pues, ya, suficiente, ya. Te expliqué mucho. Ahora sí vamos a comenzar con la hermosa clase de hoy, que está buena, les cuento. Buena. Como de película, está. Ahí estamos. Ahí está, ya la están viendo. Me van a ayudar a leer, les cuento. Así que no les... ¿Está bien? No. ¿Están viendo la presentación o no la están viendo? Creo que no, ¿verdad? Sí. ¿O sí? Ya está bien. Ah, Sí, se está bien. ya bien. Muy bien. Entonces, miren, esta cosa es como, es que vamos a abrir una película ahorita, sí, les puedo contar. Vamos a abrir una película, pero me tienen que ayudar a leer para que no se me duerman, porque hay gente que no le gusta ir al cine, ¿verdad? Porque a la mitad de la película, ¿cuál mitad? En los 10 minutos ya está roncando. Entonces, y vienen de trabajar, andan cansados. Yo sé que muchos andan reventados de tanto trabajar o de tanto dormir, no sé. Pero una de las dos de andar cansados de seguro. Miren, a los que están en Zoom, vean, son en Teams. Vamos a poner por aquí la pantallita. Yo sé que van a sufrir porque no me van a ver mi hermoso rostro, pero no importa. Ahí está. Es que tengo que escribir. Entonces ellos no pueden ver no pueden ver eso. Miren, vamos a ver 4 temas que son buenos. Revoluciones políticas. Ay, qué aburrido. No es aburrido. Mira qué más sucede. Revolución industrial. ¿Qué es eso de revolución industrial? Vamos a ver. Incluso la semana pasada hablamos un poquito de revolución industrial, recuerden. Así que no están lejos en eso. El que no vino, pues ni modo, se pegó, por no haber venido. Socialismo. Hay muchos países socialistas. Y vamos a ver por dónde va la cosa. Feminismo, que de ahí viene la tarea. ¿Okay? Bueno, una de las tareas. ¿Sí? Urbanización, que también lo vimos la semana pasada. Adelantamos un poquito. Y la ilustración. Este tema es buenísimo. Miren, estamos en época moderna. Época moderna. ¿Qué pasa en la época moderna? Los que ya llevaron filosofía conmigo, por ejemplo, van a recordar esto. Los que no llevan, les voy a decir. Hay 4 épocas generales de las que uno puede valerse para comprender qué pasó o qué pasó en determinados momentos de la historia. Bueno, la época moderna es la tercera época. Significa que aquí antes hay una y aquí hay 2. La primera, bueno, no me interesa mucho porque no estamos en la clase de filosofía, pero en la tercera época sí me interesa. ¿Por qué? Porque en esta tercera etapa de la historia, viene saliendo, están aquí y ¡pam! Suben. Aquí está la época moderna. Pero antes de la época moderna había otra época que se llama época medieval. Época medieval. No se ve la pizarra. Entonces, mira. Ahí va. La época moderna. Pero antes de la época moderna está la época medieval. En la época medieval es importante conocer estas épocas. ¿Por qué? Solo son 4, digamos. ¿Por qué son importantes conocerlas? Porque se dieron varios acontecimientos ahí. Por ejemplo, en la época medieval, todo era dirigido prácticamente por la iglesia. Todo era dirigido por las iglesias, o las religiones. Las religiones. Porque hablamos de la religión no solamente cristiana, hablamos de la religión musulmana, y hablamos de la religión judía. ¿Ok? Entonces, estas religiones eran como las que predominaban, tenían un poder tan grande que hasta podían poner reyes y quitar reyes. Para que vean ustedes hasta dónde tenían poder, las religiones tenían poder en la política, en la sociedad. Bueno, pero como todo pasa, esta época medieval va quedando atrás.
van quedando atrás. Y hay una nueva época que empieza a surgir, que es la época moderna. En la época moderna, aquí ya la cuestión de religiones empieza a decaer. Va para abajo. Va para abajo. ¿Por qué? Porque empieza a decaer el poder religioso. Y empieza a decaer junto con el poder religioso otro poder que estaban así mancomunadamente, es el poder político. El imperio va para abajo también. O sea que las religiones va para abajo también. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos grandes poderes empiezan a decaer y esta gran fuerza que tenían ellos, que era la formación, todo el conocimiento que tenían, empieza a cambiar y empezar a surgir en la época moderna. En la época moderna, que es lo que va a empezar, van a decir que se da un despertar. ¿Cuándo se despierta una persona? ¿Cuándo se despierta una persona? ¿Y ustedes? ¿Cuándo se despierta una persona? Cuando abre los ojos, sí. Yo ahorita tengo mis ojos cerrados y no significa que ya estaba despierto antes de eso, pues. Se necesita para poderse despertar. Dejar de estar dormido. Un balde de agua en la mañana. Dejar de Obvio, lo que está dormir. haciendo, obvio que se le respuesta. Cuando sus... ¿Despertarse de qué? Del sueño, de estar dormido. Uy, chicas, es por sentido común usted. Para poderse despertar tiene que estar dormido. No me puedo despertar si estoy despierto. Por sentido común, tengo que estar dormido. Entonces, ¿por qué la cuestión esta? Porque esto de aquí, de la época moderna, empiezan a surgir unos que se van a llamar ilustrados. Que ve el favor de esta línea. Ilustrados. Esta gente no eran cualquier persona. Eran grandes intelectuales, pero sumamente intelectuales, investigadores, de un carácter científico, de un carácter de que venían ellos a renovar un pensamiento que había sido dirigido por la época medieval, por la época de las religiones. Entonces, esta gente de la época moderna dicen, es tiempo de despertar del sueño que nos tenían inducidos en la época medieval. Para ellos esta época, que fue la época más larga que ha existido en la historia, desde el siglo IV hasta el siglo XIV, ¿veréis cuántos siglos han pasado? ¿No? 10 siglos. Es la época más larga. Entonces, dice que durante esta época medieval estaban adormecidos por Dios, por la fe, por las religiones y todo lo que ustedes quieran ponerle cuestiones religiosas. Entonces, dicen aquí que la época moderna es un despertar de ese sueño en el cual estaban sumergidos en la época medieval. Vamos, eso es lo que el pensamiento que se dice en este momento de la época moderna. Aquí entonces empieza un despertar artístico, teatro, música, ciencia, tecnología, política, en otras direcciones. Es decir, empieza a haber un despertar en una serie de cosas que en la época medieval eran prohibidas porque se consideraban que eran satánicas, se consideraban que eran malévolas, que eran cosas contra la ley de Dios. Entonces eran un montón de cosas que eran prohibidas. Y en la época moderna, dice, aquí es el tiempo de cambiar. Entonces, claro, es una época bastante, como les digo, bastante particular, muy particular. Pero para que se dieran esos cambios se tuvo que pasar primero por revoluciones. Y en estas revoluciones mucha gente murió para que se dieran cambios, y cambios muy fuertes, sobre todo en el campo político, para que vean ustedes por dónde va la cuestión. Ahora, vean, las fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría sociológica. El contexto social configura profundamente todos y cada uno de los campos intelectuales. Claro, son grandes intelectuales que empiezan a surgir en la época moderna.
Es particularmente cierto en el caso de la sociología que no solo se deriva de ese contexto, sino que también toma el contexto social como su objeto de estudio. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la sociología? Todos los aspectos sociales, la sociedad como un objeto. Este va a ser el objeto de estudio entonces para la sociología, la sociedad. Analizaremos brevemente algunas de las condiciones sociales más importantes del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto no están viendo. El siglo XX. Condiciones que fueron de suma importancia para el desarrollo de la sociología. Dice que algo importante para que la sociología se desarrollara, se desarrollara o se constituyera como sociología, hubo necesidad de muchos acontecimientos para que se desarrollara, es decir, para que se hiciera se creara la necesidad de hacer un estudio sociológico, un estudio de la sociedad. Comencemos con la revolución política. ¿Y cuándo fue la Revolución Francesa? Revolución Francesa fue 1789. Perfecto. 1789. 789. 1789. Bueno, revoluciones políticas que desencadenadas por la Revolución Francesa de 1789, oigan bien, dice, la larga serie de revoluciones políticas, o sea que hubo varias revoluciones políticas desencadenadas por la Revolución Francesa, o sea que esta fue como que la que ¡pum! Vino a ser la que rompió los esquemas y a partir de ahí otros países siguieron el ejemplo de la Revolución Francesa. O sea, por eso se dio la Revolución en Estados Unidos, la Revolución en República Dominicana, la Revolución en Brasil, la Revolución en Centroamérica. Es decir, que como que esta Revolución Francesa es tan importante porque sirvió como un ejemplo para otros lugares. ¿Okay? Se produjeron los adultos del siglo XIX y constituyó el factor más inmediato de la aparición de la teorización sociológica. Es decir, que este montón de cosas que desencadenaron un montón de revoluciones fue lo que obligó a hacer un estudio de la sociedad. ¿Por qué? Porque se empiezan a suscitar cambios. Desde la época medieval a la época moderna se empiezan a dar cambios de pensamiento y cambios de comportamiento. ¿Cómo así? Es que miren, no es lo mismo y ustedes pueden darme la razón. Ustedes conocen gente que vive en Honduras y que aquí son un pan de Dios, pero cuando se van para otros países se desataron, papá. Allá suben fotos y me dicen, oye, vos venía, mira aquella, vos cómo era aquí, mira cómo está allá vos. Uy, ¿y será que? Porque será que hasta no te es tonta, vos no está viendo vos que será que es ella, vos. No está viendo este chavo cómo era aquí. Mira, vos allá, es transformado. Nuestras formas de pensar muchas veces cambian por las circunstancias y por las cosas que nos van llegando a nosotros. Entonces, claro, aquí mucha gente puede decir, a mí me gustaría vestirme de tal manera, pero mi mamá no me deja, mi papá ni quiera, Dios, la iglesia me va a comer. Mis vecinos van a decir que soy una aquí, que soy una por allá de seguro. Mejor me quedo como soy, aunque no sea lo que yo quiera hacer. Pero ¿qué pasa cuando están en otros pueblos? Nadie los conoce, no los van a criticar. ¿Qué les van a criticar si no los conocen? Pura cachapi con papel ahí. Entonces, ¿qué sucede? Miren, voy a hacer lo que a mí me gusta hacer. Y quienes sueñen que ahorita voy a regresar ahorita, ni me voy a regresar ahorita porque me siento libre, feliz, contento, de las mil maravillas. Y aquí yo me siento como quiero ser. Me he visto como me pega la gana. Porque siempre quise ser así, pero como allá me criticaba la vieja del pueblo, entonces aquí no tengo gente del pueblo, me puede, aquí la gente liberal. Ah, puchica, entonces uno dice, bueno, parece que esto no está tan alejado. Era necesario hacer un estudio de los cambios de pensamiento de la gente. Porque cuando se dieron este tipo de pensamiento, de cambio de pensamiento, no solamente fue una persona, fue la sociedad completa la que empezó a cambiar. Es que, óiganme, ¿todos andan celular aquí? ¿Y los que están en Teams? Me imagino que sí. Hace mucho tiempo, ¿cuáles celulares? Ni los cabezoncitos para comenzar salían. Ni los cabezoncitos. ¿Cuál era la forma de comunicarse? Yendo a la otra parte. O llame por la radio. ¿Me pueden mandar un comunicado, un aviso para mi pueblo, por favor? ¿Qué? Por la radio. Un aviso por la televisión. Era la manera que, o por el periódico, ¿no?
era la forma de cómo nosotros nos podíamos comunicar. Ahora te mando un WhatsApp en segundo a la otra persona, así que anda dando, ¿verdad? Entonces, o compró algún paquetico, qué sé yo. Entonces, si anda activo, le va a caer inmediatamente. Hace una llamada, perfectamente te le cae la llamada. ¿Y qué significa eso? De que hemos ido cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Es necesario que el día de hoy, la famosa generación cristal, que se dice el día de hoy, que no se le puede decir nada porque necesita terapia, ni con psicólogo, ni con psiquiatra, porque le da todo. Entonces, es necesario estudiar por qué estos muchachos, estas muchachas o estos hipotes están actuando de esa manera. ¿Será necesario? Claro que es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos conocerlos. Dice la mamá, mire, en la casa no le hace falta nada. Y yo no sé qué le pasa. Llora por nada. Se queja por todo. Todo le cansa. Todo le molesta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es necesario hacer entonces una investigación específicamente a estos jóvenes porque se da el caso particular que no solamente es uno, son un montón de cipotes que están repitiendo ese mismo patrón. Para en clase de psicología, están repitiendo ese mismo patrón, esa misma forma de ser. Y allá van, se reúnen los 4 gatos de siempre a llorar entre ellos mismos, a ver el mundo con una gran tristeza, ¿verdad? O a soñar estando despiertos y nunca quieren despertar de ese sueño. Entonces, por eso vemos que en las sociedades los seres humanos cambiamos. Y lo peor de caso es que no solo cambiamos solo, sino que nos llevamos a un montón de encuentros. La influencia de estas revoluciones en muchas sociedades fue inmensa. Y de ellas se derivaron muchos cambios positivos. Sin embargo, lo que atrajo la atención de muchos de los primeros teóricos no fueron las consecuencias positivas de esos cambios, sino los efectos negativos. Es decir, si hubo guerras, a lo mejor Revolución Francesa, los derechos humanos. Surgen los derechos humanos, algo bueno para toda la humanidad, pero hubo mucha muerte, hubo muchos fracasos también. Se desbancaron reyes. Napoleón Bonaparte se considera emperador y manda y dirige, aunque después se lo vuelan, pero por lo menos el tiempo que estuvo ahí, dirigió y cómo dirigió. Bueno, estos escritores de esta época se sintieron particularmente preocupados por el caos y el desorden resultante, sobre todo en Francia. Algunos de los pensadores extremistas en este periodo anhelaban literalmente regresar. Recuerden, cuando les mencioné que estaba la época... Recuerden que estaba aquí la época medieval y aquí estaba la época moderna. Bueno, en esta época moderna, ¿qué pasó? Habían tantos cambios que se estaban suscitando en ese momento y obviamente querían cambios y querían cosas mejores. Y el rollo está de que la frontera, queremos cosas mejores ¿a costa de qué? ¿A costillas de quién? Entonces, como están viendo muchos de estos pensadores también, que la situación estaba muy conflictiva, muy preocupante, entonces dijeron, no. Aquí se están llevando de por medio a un montón de cosas y un montón de gente. No, eso es imposible. Eso no es posible. Entonces, como se volvió como un conflicto entre esa estira y encoge entre pensadores, muchos de estos de la época moderna dijeron, no, nosotros debemos regresar a la época medieval, donde todo era más tranquilo. Obedezca lo que dice la Biblia, santo remedio. Siga lo que dice el sacerdote, santo remedio. Siga lo que dice el emperador, santo remedio. Es decir, usted sea obediente y no va a haber ningún problema. Si usted hace lo que le corresponde hacer, tiene una vida tranquila. Tranquila. Pero ese encoge de la época moderna, entonces aquí vamos a ver dos posturas entre aquellos tradicionalistas que quieren regresar a la época medieval y aquellos modernos que quieren continuar con cierto tipo de innovación,
por cierto tipo de cambio. Bueno, eso a nivel de revolución política. ¿Para qué sirve la política? Para dar un buen orden, para que la sociedad esté ordenada, no para que la desordenen, porque muchos políticos desordenan, aparte desordenan las sociedades. Eso no es política. No, la política no sirve para eso. La política sirve para darle un buen orden a la sociedad y sobre todo por luchar o para luchar por el bien de todos, el bien común. Ese es el objetivo primordial de la política. El problema es que la política, como ciencia, la han dañado por fines egoístas, particularizados. Entonces, claro, el que se mete en política es muy raro, aquel que se mete en política porque quiere ayudar a la gente. Se quiere ayudar a su propia panza, así de sencillo. Se quiere ayudar a sí mismo. Y se convierten en personas egoístas. No todos, pero la mayoría sí. Entonces, el problema está de que no sé qué les pasó en el transcurso del trayecto, pero mucha gente no sabe qué es la política. No sabe cuál es el verdadero sentido de la política como tal. Deberían de leerse a Aristóteles, deberían de leerse a Platón, deberían de leerse a Montesquieu y podría seguir con la lista para que sepan cómo es la política de verdad. Así se aprende política. Pero aquí un montón de gente, nada que ver. Revolución industrial, chica, porque una cosa genera la otra, ¿no? En la configuración de la teoría sociológica tan importante fue la revolución política como la revolución industrial. Y miren qué interesante, porque es que esta no es como una época, decir, en año tal, mes tal, día tal. No, porque la revolución industrial también fueron una serie de acontecimientos. Esta serie de acontecimientos, una cosa llevó a otra, llevó a otra, llevó a otra. Y entonces a todo ese montón de experiencias se le llama revolución industrial. No es que un año específico, que produjo en muchas sociedades occidentales, principalmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX. La revolución industrial no constituye un único acontecimiento. Son muchas cosas que se fueron dando. Pero gran cantidad de personas abandonaron las granjas. El sector agrícola lo dejaron y se fueron para las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades estaba la industria, había empleo y estaban las fábricas. Entonces, ¿qué pasa? Hay fábricas. Si hay fábricas, hay sueldo. Si hay sueldo, hay dinero. Hay dinero. Porque nadie va a trabajar para que lo vean. Yo trabajo porque yo necesito visto, pues. Sino para que voy a trabajar. Mire, esta semana no hay dinero para pagar. Así que le vamos a suplicar, vamos a pedir al grafo, si usted quiere, venga a trabajar toda esta semana ad honorem. Es decir, no se le va a pagar. Pero venga a trabajar todos los días. Y cuando termine la semana, bueno, le comento, esta semana que viene tampoco se le puede pagar. Tiene que trabajar ad honorem, sin sueldo, 2 semanas. Llega la segunda semana, le comento, esta tercera semana tampoco le podemos pagar. ¿Va a seguir usted ahí? Yo creo que hay unos que ni la primera semana aguantan. Ni la primera semana aguantarían. Para decir, yo que voy a venir todas las semanas aquí y que no me estén pagando. No, hombre, vuelvo con tu trabajo. Pero el que aguante, supongamos que aguante. Va a venir la segunda semana. Nadie trabaja solo por trabajar, que lo vean así. Queremos un sueldo. Queremos un sueldo. Entonces, mucha de esta gente se dieron cuenta que en las ciudades estaban las fábricas, estaban ofreciendo empleo. Díganme, si le están ofreciendo empleo, tal vez no la gran cantidad, pero le están ofreciendo empleo. Yo quiero dinero. Quiero comprar mi cosita. Quiero darme el lujo de comprarme una hamburguesa por lo menos. Antes solo la miraba por tele. Quiero sentir el sabor. Yo veo cómo lo disfrutan allí, en el comercial. Pues yo quiero ser esa que disfruta también, o yo quiero ser ese que disfruta también. Y sentirme rico. Pero sin pisto no compra nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Trabajar.
Pero si le dicen, oye, bueno, solo póngase aquí en el departamento del paraíso, no sé los demás que son de diferentes partes de Honduras, ¿verdad? Pero que después van a abrir un nuevo lugar de trabajo, van a aceptar, dicen, van a abrir como para 500 personas. Vamos a ver. Claro, por supuesto. ¿Por qué no se llama? Y van a buscar con la esperanza de que les den un trabajo, una oportunidad de trabajar. Entonces, pónganse ustedes que esto para nosotros no es tan nuevo, para ellos sí era nuevo, porque apenas venía comenzando la industria, venía la cuestión de los inventos de la máquina, el uso de las máquinas en las fábricas, empiezan a utilizar máquinas. Esto era nuevo, completamente nuevo para esta gente. Ups, entonces, ¿qué viene ahora? Estas fábricas habían experimentado también una transformación debido a la introducción de mejoras tecnológicas. Claro, porque ya la tecnología se empieza a usar. Mucha gente ahí viene el rollo. Entonces, pues, hay un problema. Si usted es dueño de una empresa, usted tiene 20 trabajadores, y el trabajo que usted le ha asignado a estas personas, que ocupa 20, ¿no? 20 sueldos. Si viene alguien, vamos, la compañera por aquí, una gran inventora de aparatos tecnológicos, y viene la compañera y le dice, disculpe, yo vengo a visitarle en este momento porque le ofrezco un producto nuevo que no ha salido al mercado, pero que es de mucha calidad y que usted le va a beneficiar muchísimo. Lo que estas personas hacen, esta máquina se la puede hacer. Es decir, que usted tiene 20 trabajadores, 20 sueldos. ¿Qué prefiere pagar? ¿20 sueldos o 10 sueldos? Y que hagan el mismo trabajo. Esta máquina le hace el trabajo de 10 personas. ¿Usted lo compraría? Obvio. ¿Quién va a estar pagando 20 cuando puede pagar solo 10? ¿En qué sentido? Usted es el dueño, pues, que usted no piensa como trabajador, usted piensa como dueño. Usted piensa como administrador, como el mero de la empresa. Las empresas lo que quieren siempre es ir adelante. Siempre quieren ir adelante. Bueno, eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. Empezó la época de desempleo. Porque cuando ya se empieza a meter las máquinas, las tecnologías, lo que hacían 3, ahora lo puede hacer perfectamente solamente 1. Son 2 menos. Híjole, el problema está que ese 1 le toca chamba. Porque le toca aprender a manejar la máquina, le toca estar atento a todo el funcionamiento de lo que está haciendo la máquina. O sea que es una matada de lo que también se va a dar a esta persona. No solo decir, ¿qué más hizo? Me dejaron un solito trabajando aquí. Ay, para pagarle, que no sabe lo que se metió. ¿Sí? Aquellos no van a tener trabajo, usted sí lo tiene. Pero el trabajo suyo es aprender a manipular todo ese montón de cosas que están ahí. Ok. El ideal de esta economía era un libre mercado en el que pudieran intercambiarse los diversos productos del sistema industrial. En este sistema, unos pocos obtenían enormes ganancias, mientras la mayoría trabajaba gran cantidad de horas a cambio de salarios bajos. 13 horas, 14 horas, 15 horas, 18 horas de trabajo. Horas. Pero el sueldo era el mismo. El sueldo era el mismo. Entonces, no es que habían horas extra. No había nada de horas extra. Como se empiezan a dar ese montón de injusticias, se va a empezar también a levantar otra voz. La voz de los movimientos obreros. Lo que el día de hoy le llamamos en diferentes lugares estos grupos de defensa de derechos de los trabajadores. ¿Qué se llama? Movimiento campesino. ¿Cómo? Movimiento campesino. No. ¿Cómo se llaman estos grupos? Estos que se arman directivas en algunas empresas y que defienden los derechos de los trabajadores. Sindicatos. Sindicatos. Ya bien. Sindicatos. Miren ustedes. Sindicatos. Eso es lo moderno, ¿no? Pero antiguamente se llamaban movimientos obreros. Movimientos obreros.
así como de una diversidad de movimientos, es decir, que no solamente los movimientos obreros se empezaron a levantar para defender sus derechos, sino que van a pasar a surgir otro. Bueno, la revolución industrial, el capitalismo, porque recuerden que la industria genera dinero, y esto genera dinero, genera capital, eso lo dijimos la semana pasada, ¿ok? Genera dinero, genera capital. Entonces, la reacción contra esta desencadenó una enorme revuelta en la sociedad occidental, una revuelta que afectó profundamente a los ciudadanos. 5 figuras principales de la historia recalcamos. Karl Marx, que para ustedes no es nada nuevo, porque había escuchado el nombre de Karl Marx. Me imagino. Sí, bueno. ¿Sí o no? ¿No escuchado Karl Marx? Cuando llegó a la sociología en la escuela, en el colegio. No. Karl Marx, Max Weber, Henry Durkheim, esto ya sé que no lo he escuchado. George Simmel y Thorsten Veblen. Que Karl Marx me extraña que no lo haya escuchado. Así como otros pensadores más. Sigamos. Nacimiento del socialismo. Entonces, ¿qué sucedió? Parece que el capitalismo como sistema no funcionó. En Honduras manejamos un poquito del sistema capitalista también. Compra, venta, negociaciones. Ese tipo de cositas así. Bueno, parece que el capitalismo no funcionó y se empieza a luchar. ¿Recuerdan los movimientos obreros que luchaban por los derechos y todas las cuestiones? Que se empiezan a organizar entre movimientos obreros. Y se organizan y se organizan y se organizan. ¿Y qué pasa? Van buscando otro tipo de sistema político que se pudiera dar. En este caso, van a cambiar el capitalismo, lo van a cambiar por el socialismo. Entonces, el socialismo es, pues, para todos hay, ¿no? Para todos hay, pero tampoco va a sobrar para los demás o para nadie. O sea, a nadie le va a sobrar, a nadie le va a hacer falta. Todo por igual, igualdad. Y bueno, en teoría se escucha bien. El problema es llevar eso a la práctica. El problema es concretar eso. Nunca se ha hecho. Aunque algunos sociólogos apoyaron el socialismo como la solución a los problemas industriales, la mayoría se manifestó personal e intelectualmente en contra del socialismo. Algunos están de acuerdo, pero la gran mayoría no estaba de acuerdo con el socialismo. Por un lado, Karl Marx apoyaba activamente el derrocamiento del sistema capitalista, no estaba de acuerdo con la famosa lucha de clases, los que están arriba y los que están abajo. Karl Marx dice, no, eso no es posible. Entonces Karl Marx apoyaba esto, que se eliminara el capitalismo y se sustituyera por un sistema que fuera socialista. No es que se diga en un libro directamente que él como que se dijo, no, públicamente, yo soy socialista, no. Pero en la práctica no era. Aunque no desarrolló una teoría del socialismo por sí mismo, invirtió una gran cantidad de tiempo en criticar varios aspectos de la sociedad capitalista. Hay una película muy buena de Karl Marx. Es la vida de Karl Marx. Búsquenla en YouTube. Vieran qué interesante porque le presenta un poco de lo que se vivió en la época industrial. Buenísima, pero buena aquella película. Me gustó bastante porque uno lo va metiendo como que un hombre que no hizo mucho con acción, pero lo hizo con las palabras. Eso para aquellas personas que dicen, ve, el que mucho habla, dice, no hace nada, no se imaginan que la palabra tiene tanto poder que yo le puedo decir a un niño, qué inútil, qué bestia más apocalíptica la que tengo aquí en mi casa. Y el niño va a creerse un inútil y una bestia apocalíptica. Pero si vengo yo le digo, este niño es el futuro de Honduras. Este niño que yo tengo es mi mayor orgullo. A este cipote le levantan la moral. Y va a tener una autoestima muy buena, pero muy buena. Entonces, las palabras sí provocan cambios en las personas. Óigame, ¿usted es o se hace? Porque le hacen una, le hacen dos. Y no como que masoquista de seguro, papá, porque yo no miro que él se defiende, que nada. Entonces, la cuestión es esta. La cuestión es esta, las palabras que yo le voy a decir a alguien
Pero es que no se trata de cualquier gato que me venga a decir aquí 4 palabras. ¿Quién me viene a decir eso? Que vos, no, es cuando viene alguien que uno le ha dado un cierto tipo de autoridad. Y cuando ese tipo de autoridad se dirige a uno con palabras, créanme que sí le afecta. Es como que venga alguien que uno quiere mucho, ¿no? Y que uno le ha dado hasta un cierto tipo de poder. Y que venga y me hable muy bonito, pero que de un momento a otro me empiece a hablar mal, me empiece a tratar mal, me afecta. Me afecta y me afecta mucho. Entonces, claro, si yo hablo de líderes políticos, líderes religiosos, que lo que ellos van a decir afectan a miles de personas. Entonces, Marx no era cualquier persona. Lo que Marx dijo es tan importante que hasta el día de hoy seguimos mencionando su nombre. Hasta el día de hoy. Entonces, digamos, sin embargo, Marx constituye una figura atípica, o sea, no es común en los primeros años de las teorías sociológicas. La mayoría de los primeros teóricos, como Weber, Durkheim, se opuso al socialismo. Al menos así lo creía Marx, aunque reconocían los problemas de la sociedad capitalista, se afanaban por encontrar una reforma social dentro del capitalismo, más que antes que apoyar la revolución social que proponía Marx. Es decir, que, miren, mucha de esta gente no estaba a favor del capitalismo, pero tampoco apoyaban el socialismo. No lo apoyaban. Entonces, tenían al socialismo más que al capitalismo. O sea, como que dice, pasamos de chancleta acá y te pago. O sea, según yo tenía que haber avanzado, y en vez de avanzar, más bien me retrocedí. Entonces, mucha gente pensaba de esa manera, decía, el capitalismo nos ha tenido hechos pastel, pero si viene el socialismo nos va a tener comiendo polvo. Entonces, esa fue la polémica que se empezó a suscitar en esta época. Capitalismo, nadie quería, pero muchos tampoco querían aceptar el socialismo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Bueno, dejemos la parte de política ahí y metámonos ahora a eso. Profe, en la actualidad, ¿qué clase tenemos en el país? Ya ni se sabe. Se supone que somos un país democrático. Nuestro sistema es democrático. Y lo tenemos en cierta medida porque tenemos derecho a votar, tenemos derecho a elegir. Lo que pasa es que votamos muy mal y elegimos muy mal. Nos equivocamos, nos engañan. Entonces, ponemos nuestra confianza en todos los partidos políticos. Digo todos, ¿verdad? Porque ahora ya no se zapa ninguno. Todos los políticos nosotros confiamos en las diferentes elecciones. Somos democráticos. Con un poquito de capitalismo, un poquito de socialismo y una melcocha que hacemos en Honduras, porque en Honduras toda la secta mata. Entonces, el problema es que no tenemos como algo bien definido. En Honduras no hace falta un sistema que verdaderamente nos diga, vamos por este rumbo. El problema está que vienen de aquí, queremos tomar. Vienen de allá, queremos tomar. Vienen de Estados Unidos, queremos tomar. Vienen de Japón, queremos tomar. Vienen de China, queremos tomar. Vienen de Inglaterra, queremos tomar. Vienen de España, queremos tomar. Parece que es un sincretismo lo que tenemos en Honduras. Pero se supone que es democracia, un sistema democrático. Se supone. Se supone. Eso lo jodí. Se supone. Bueno, dejemos la parte política, porque estamos más perdidos que una cabra, ¿verdad? Entonces, a ver, entremos al feminismo, que de aquí le viene la tareita también. ¿Okay? Feminismo. ¿Qué es el feminismo? Este movimiento, o como que decía una amiga mía, que ella es feminista, ¿qué dice ella? Ellos le llaman una cosa a ese movimiento, el colectivo. El colectivo, me dice ella, cada vez que platico con ella. Yo tengo en mi departamento, en mi carrera de filosofía, tengo, bueno, casi la mayoría de mis compañeras de carrera son feministas. Constituidas el movimiento, son parte del movimiento feminista, ¿no? Y que tengo una gran amiga mía que es eslovaca, y es me dice, mi colectivo, me dice, cada ratito me habla del colectivo, el colectivo por aquí, colectivo por ahí. Entonces, este colectivo de feminismo como tal, anda buscando defender derechos o los derechos de las mujeres en el campo político, en el campo social, sobre todo en el campo político, social, también económico, ¿verdad? Financiero, de trabajo en la parte laboral.
Entonces andan buscando que se les dé una posición que se le brinde la verdadera dignidad que tiene la mujer en la sociedad. Eso es lo que andan buscando ellas. Ahora, la perspectiva feminista ha existido siempre. Entonces, para que nunca se les ha puesto atención. Donde quiera que las mujeres están, siempre han sido subordinadas. Eso la historia lo ha dicho. Y lo han estado casi siempre y en casi todas partes, en diferentes lugares, diferentes culturas. Han reconocido su situación y han manifestado su protesta de alguna forma. Aunque podemos encontrar precursoras en la década de los años de 1630, el auge de la actividad del feminismo y los escritos feministas han tenido lugar en el momento de la liberación de la historia moderna occidental. Encontramos una primera cuota de productividad en la década de los años 1780 y 1790, es decir, hasta en el siglo XVIII. Miren ustedes, 1630, siglo XVII, pero no se les escuchó. Hasta aquí se empiezan a conocer un poquito los escritos, siglo XVIII, un siglo después. Miren ustedes, con motivo de los debates que rodearon las revoluciones americanas y las revoluciones francesas. O sea que a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Americana como tal, entonces, o estadounidense, como que provocó también que la mujer diga, oye, nosotros, ¿qué onda? Pues vamos a estar calladas todo el tiempo. Voy a seguirme dejando manipular por los demás. Bueno, y si a este le dan chapa, porque a mí no. Y este que corona tiene y que yo no puedo. Lo que él puede hacer, yo también lo puedo hacer. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Estas revoluciones provocaron un despertar en la posición de la mujer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puestos se le pueden dar en un trabajo? Posteriormente, un esfuerzo mucho más organizado, ojo, más organizado, y también que fuera más definido en la década de los años 1850 y, ¿cuál es? 1800, siglo XIX. Venimos desde el siglo XVII, que no se le escuchó para nada. Siglo XVIII, más o menos. Siglo XIX. 3 siglos. Pónganlo. 3 siglos. Que han intentado, o sea, antes de los del siglo XVII, eran un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda la mujer. Su función era parir hijos y que tuviera varón, en primer lugar, que fuera varón el primerito. Era una gran alegría y un gran festejo cuando el primer hijo era varón. Si era mujer, es que la mujer en muchas culturas no había tenido esa, ¿qué les digo? Esa visión de ser importante, sino que la visión de la mujer era para procrear. Y si la mujer no podía procrear, créanme, eso era lo más denigrante que podía haber para una mujer. Se le consideraba maldita. Sí, se le consideraba que estaba maldita la mujer. O sea, si no podía tener hijos. Claro, en ese tiempo no sabía si era el hombre o la mujer, ¿verdad? Pero, obviamente, la mayor parte de la culpa, ¿a quién se la echaban siempre? A la mujer, que no me das hijos, o tú no me das hijos. Entonces, alguna maldición has de tener. Tu familia está maldita. Y me dio una maldición a mí por esposa. Ups, eran cosas serias. Y que cosa, que hay algunas culturas que todavía no es que han dejado mucho, digamos, ese pensamiento. Hay algunas culturas que todavía son medias cosas serias. Pero bueno, siglo XIX, como parte de la movilización contra la esclavitud y a favor de los derechos políticos para la clase media, y por último, la enorme movilización a favor del sufragio de las mujeres. Ya puede votar la mujer. Ahora sí puede ir a elegir, puede ir a hacer el sufragio, puede ir a votar. Porque antes, como repito, no podía hacerlo, siglo XIX. Entonces, se empieza a ver, y de la reforma legislativa cívica e industrial a principios del siglo XX. Sí, hace poco. Siglo XX, hace poquito, estamos en el siglo XX, entrando al siglo XXI. O sea, ¿le ha costado a la mujer? Sí, especialmente se ve ese tipo de cambios en la era progresista de los Estados Unidos. Empiezan mujeres a hablar, empiezan mujeres a defender y se empiezan a organizar. Bueno, todo esto influyó en el desarrollo de la sociología a partir, en particular, en la obra de una serie de mujeres como Harry Martineau, Charlotte Perkins Gilman, Jane Addams, Florence Kelley, Anna Julia Cooper, Ida West Barnett, Marianne Weber y Beatrice Potter, por nombrar solamente algunas de las mujeres que intentaron hacer un estudio muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Podemos decir, porque estos escritos
se hicieron públicos hasta después, porque se los prohibieron en las imprentas publicarlos. Tenían prohibido publicar cosas de escritos de mujeres. No podían. Y se empezó a escribir hasta después. La mujer que estaba muerta. Cuando se empezaron a publicar, pasaron muchos años, muchísimos años, para que se pudieran publicar, porque no les permitían. Pero bueno, ¿hasta dónde va la profesión de ser socióloga? En teoría se tiene una socióloga, sí, en teoría. En la práctica, claro que sí también. En el reconocimiento, no era reconocida. Había una gran convención de sociólogos e invitan a las mujeres para, como dicen el día de hoy, hacer inclusión. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Invitaban a las mujeres, que eran estas mujeres reconocidas. ¿Saben qué pasaba en esas reuniones? El que estaba al frente, porque siempre hay un moderador, un maestro de ceremonia, ¿no? Entonces decían, recibamos a nuestra amiga estudiosa de la sociología o de estudios de sociedad, que sea, lo que sea. Entonces, todo el mundo entraba, subía. ¿Qué pasaba? Esta mujer hablaba, hacía una exhortación de primera de calidad, y cuando ella dijo, esto es todo el mundo aplaudía. Cuando se iba, bajaba, y cuando regresaba el maestro de ceremonia, decía, muy bien, ahora continuemos con la reunión. ¿A qué le suena eso? Ahora sí, continuemos con la reunión. No tomaban en cuenta lo que había, la participación de la mujer. A rechazo. Miren ustedes, era como cuando uno pone una película, de esas películas que son buenas, pero lastimosamente como no es cable ni tampoco internet, siempre hay algo que interrumpe las películas y lo interrumpe en la mejor parte. ¿Qué cólera? Que le cortan en la mejor parte. ¿Y qué es lo que ponen en esos intermedios? ¿Qué ponen en esos intermedios? Anuncios. Anuncios comerciales. Entonces, eso es lo que pasaba y así eran vistas en ese momento. Cuando pasaban, como que era un anuncio comercial. Es como cuando dicen, a continuación, interrupción, cuestiones de por nuestros anunciadores. Después dicen, ahora continuemos. Bueno, entonces ya pasó el comercial, ya la mujer que había pasado de frente a la exhortación, muy bueno y todo lo que quisieran, pero se iba, dice, ahora sí continuemos. Como dice, era un corte comercial. O sea, no era importante. Aún cuando muchos de ellos sabían que la inteligencia que tenían ellas eran buenísimas y que las investigaciones que habían realizado eran de primera, no les importaba. Porque el varón, en este momento histórico, era lo que importaba, la voz del varón, nada más. Nada más. Era lo que importaba. Entonces, había mucha marginación. Los hombres que adquirieron importancia central en la profesión desde Spencer hasta Beverly y Durkheim dieron respuestas básicamente conservadoras a los argumentos feministas. Cuando algo es conservador, no estamos de acuerdo con sus innovaciones, que le llegaban convirtiendo las cuestiones relativas al género en un tema intrascendente. No era importante. Al que respondía de modo más convencional que crítico, en lo que identificaban, o sea, más convencional, qué interesante, qué bonito lo que dijo. Pero no me importa. Muy bueno. Ok, excelente. Pero no trasciende. Respondían de este modo, a pesar de que las mujeres estaban escribiendo un cuerpo relevante de teoría sociológica. O sea, el escrito, cuando se publicaron esos libros, otro rollo. Y se dieron cuenta que en esta época se perdieron grandes estudios de investigación sociológica, se perdieron por no publicar esos escritos. Por no haberlos publicado, se hubieran dado muchos cambios sociológicos en ese momento si lo hubieran prestado atención. Solo ahora se está escribiendo la historia de esa política de género en la profesión. Solo ahora. Que también forma parte de la historia de las respuestas masculinas a las demandas feministas. O sea, que no se le ha hecho tan fácil a la mujer, ¿verdad? No se le ha hecho tan fácil. Y cuando una mujer escala, ¿qué es lo primero que dicen? Cuando una mujer está escalando puesto. ¿Qué es lo que las mismas mujeres creen? Está Cuando pagando una mujer con va cuerpo. escalando.
está pagando con cuerpo. Que se lo ha ganado por el físico. Fíjense que es muy raro que digan, te felicito. Qué bien, cómo vas progresando. Esta vez con cuánto se ha costado ya de... que día la miré que salió de tal parte. Y eso sí no era ella. Yo ya sabía. Yo ya sé qué tipo de calaña es esta mujer. Pero si fuera al revés, la que empieza a escalar es ella, la que está hablando. Ay, de aquel que hable, va. Ay, de aquel. Fíjense que lastimosamente es una gran manera equivocada de pensar cuando una mujer va escalando, pues, o va superándose. Se va superando a sí misma. ¿Cómo se llama eso? Yo creo que se llama envidia. ¿Va? A veces se llama envidia o egoísmo. El no ver que otra persona se vaya superando y vaya progresando. Como no lo puede hacer, la única manera que le queda es criticar, dañar y manchar la imagen de la otra persona. Típico en nuestras sociedades. Bueno, pero dejemos ahí la cuestión. Urbanización. Vamos avanzando en la cuestión. Hay gente que no le gusta la ciudad. Pero hay otra gente que nos encanta la ciudad. ¿Por qué? Y dicen, ahora era de un pueblo. Solo viene de vacaciones. Si a un caso. Yo que no te veo por aquí ahora. Es que no me queda tiempo. Tengo mucho trabajo, hombre. No me queda tiempo. Mira, yo tengo una jornada de trabajo muy fuerte. Y aparte de eso, empecé a sacar una licenciatura o empecé a estudiar en la Politécnica. Menos tiempo me queda ahora y más llevo sociología, además chamba. ¿Por no te imaginas quién me tocó de profesor? Me mandó a hacer una investigación, grabar un montón de cipotes en la calle. La urbanización. Es que pasa que hay muchos pueblos donde tenemos un montón de trabajo. ¿En qué sentido? Me van a disculpar, pero lo voy a decir porque yo conozco algunos pueblos y es cierto. Al mediodía hay gente que no la hacen salir a trabajar después. Sí se van temprano a las 6 de la mañana, sí es cierto. Pero hay gente que usted, por lo que quiera, la amenaza que le quiera hacer, no hacen que regresen a trabajar después del mediodía. Lo digo porque yo conozco pueblos que son así. Pues ya somos... Y es cierto, se van temprano a trabajar. El trabajo sí me para llegar a la trabajo a comer, el almuerzo, porque el almuerzo es imperdonable. El almuerzo no se puede pasar de las 12. Miren cómo yo me llevé una gran sorpresa. Es que hasta que uno sale muchas veces de los lugares donde uno vive y conoce otras experiencias, se da cuenta cómo es. Yo recuerdo una de las primeras veces, no de las primeras veces, ya tenía varias veces, pero sí de las primeras veces que a mí me tocó ir a un mercado a Tegucigalpa. Porque como yo estudié en un internado y nos mandaban todos los sábados a comprar en el mercado. Pero éramos distribuidos un sábado, otro sábado. Ay, que detestaba el sábado, me tocaba a mí. Entonces, pero ¿qué pasaba? Miren, a las 4 de la mañana teníamos que estar nosotros arriba para salir en un carro, que llevábamos 3 carros, para llevar la provisión de toda la semana, porque éramos bastante estudiantes. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a ese mercado en Tegucigalpa. No eran las 4, eran antes de las 4. Porque llegamos al mercado a las 4. Era una tremenda fila de carros peleándose para poder entrar a ese mercado. Y todavía es así. Para poder entrar a ese mercado. Miren, es una cantidad de carros que yo me quedé asombrado. Y aquel montón de gente trabajando, pero trabajando al 100, correteando para aquí, que para allá, que mueve aquí, que trae aquí, que trae, que descarga aquel camión, anda a descargar el otro camión, que anda a traer este producto, que para anda a vender a traer a las 4 de la mañana. Y nosotros llegamos tarde. A las 4 ya habíamos llegado tarde, cuando no podíamos entrar al dichoso mercado. Yo me quedo asombrado. Como un montón de gente en estos lugares que van a trabajar antes de las 4 de la mañana, son las 5 de la tarde y todavía siguen en función. Y así, sin bajar el nivel, el ritmo, porque no se pueden dar el lujo de bajar el ritmo de trabajo.
Y así se lo pasan todo el día, todo el día. Y yo me quedo pensando, ya que se levantan a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 1 de la gente que se levanta a las 1 y a las 1 y media de la tarde. ¿Qué futuro le espera al futuro? Estamos arruinados. Miren ustedes, mucha gente, hasta que sale de ese lugar y conoce otro tipo de ambiente, se da cuenta de las exigencias que hay. Porque una cosa es que yo estoy en mi casita y otra cosa es cuando me toca salir de mi casa, alquilar. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Y si por ahí me queda un taquito de hoja de tener internet o tener cable, tengo que pagarlo también porque no me van a dar de gratis. Tengo que pagar transporte, tengo que pagar comida. Entonces, ahí uno se da cuenta que muchas veces las realidades son tan diferentes. Y entonces, en las zonas rurales hay trabajo. Claro que hay trabajo, pero hay un buen trabajo cuando quiere tener un buen trabajo. Ahora, el asunto está cuando emigramos de un lugar y vamos a las grandes ciudades. En las grandes ciudades no solamente está el hecho de que yo debo de ir a trabajar, porque empieza la moda de que yo necesito tener un buen teléfono, yo necesito tener mi computadora, yo necesito salir, tengo que distraerme, me lo merezco. ¿A dónde voy a salir? Vamos, donde está un restaurancito allí, más o menos, un pequeño barcito, más o menos, que yo sé considero que hay un buen ambiente, tengo que tener amistades y grupito social con los que voy a salir los fines de semana, sino que otros días también, o que nos vamos a reír con los vecinitos, con los amigos, una carnecita más o menos ahí bien rica, todo chévere. Si nos damos cuenta, la ciudad no solamente es el trabajo, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, vienen otro tipo de cosas. Vienen otro tipo de cosas. Y el asunto está que emigrar de manera masiva significa que hay muchas otras personas que también repiten esos patrones. Esta migración masiva se debió de muy buena manera a los empleos que creó el sistema industrial, la fábrica, en las zonas urbanas. Además, la expansión de las ciudades produjo una lista supuestamente interminable de problemas. Masificación, contaminación, ruido, tráfico. Mientras más crecen los pueblos, más delincuencia hay. Lastimosamente, esa es la triste realidad. Mientras más crecen, más delincuencia hay. Más carros. Eso significa que si no voltea a ver por los dos lados, papá, cualquiera de los dos carros lo va a llevar. O se lo lleva el de aquí o se lo lleva el otro que viene allá. Y si ahora, como lo típico, las motocicletas, que son, caminan como que un rayo, como que los va llevando a ver qué de ahora. Entonces, si no me lleva el carro, me lleva el de la moto. Tengo que caminar a la hora de la visión. ¿Para aquí? Para con puro pollo. Con un ojo viendo para acá, otro pollo viendo para ahí. O con un camarín, un ojo por aquí, los dos ojos para un lado, cada uno. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto, las ciudades han crecido tanto, que entonces ahora hay un montón de cosas que antes no las teníamos y que ahora sí las tenemos. Esta naturaleza y estilo de vida que se vive y enfrenta la vida urbana y su problema atrajo la atención de muchos sociólogos clásicos, especialmente la de Max Weber y George Simmel. De hecho, la primera y principal escuela sociológica estadounidense fue la escuela de Chicago. Y fíjense que esta escuela de Chicago es tan buena, es tan interesante, porque mucha gente de Europa, intelectuales de la ilustración, algunos de estos los persiguieron y algunos de ellos incluso los expulsaron de su país. Los expulsaron. Y algunos los querían matar. Entonces, en vez de que los mataran, lo que hicieron algunos de ellos fue huir a Estados Unidos. Allá, fíjense que yo le decía a los del Marte, es que cuando alguien brilla, brilla, ¿verdad? Así de sencillo, cuando alguien brilla, brilla. Abra la bocota y ya todo el mundo atrajo la atención. ¿Qué significa? Cuando esta gente empezaron a hablar y empezaron a interactuar con otras personas, dijeron, uy, ¿y esa forma de pensar? ¿Y ese conocimiento de dónde viene? ¿Y ese cambio que está viendo que nosotros no lo percibíamos? Entonces, los empezaron a llamar. Y conformaron grupos, equipos. Y estos equipos que empezaron a conformarse, ¿qué pasó? Llegaron a crearse las escuelas. En este caso, la escuela de Chicago. Pero tenía algo particular esta escuela de Chicago, que era un estudio sociológico. Por lo general, ¿dónde sacan los estudios uno? Dentro de un aula.
pero estos se fueron a las calles. El estudio sociológico se fueron a las calles a ver qué pasaba, la bulla, la masificación, los trabajos, la vida cotidiana, las diversiones. Todo empezaron a estudiarlo en las calles. Por eso se dice que la Escuela de Chicago sirvió como un laboratorio para hacer estudios de la sociedad. Miren, qué interesante, ¿no? Por eso la Escuela de Chicago es bien interesante. Y lo que más se buscaba en esta gente eran los problemas que estaban dando en la sociedad. Eso fue lo que más buscaron, lo que más investigaron, los problemas. ¿Por qué los problemas? Porque cuando uno está tranquilo, todo es light, ¿no? Todo es súper, macizo, calidad. El asunto es cuando hay problemas. Todo le cambia. No vemos igual la vida. Y no percibimos ni actuamos igual cuando tenemos problemas. Como que algo nos cambia. Entonces, claro, esta gente empezaron a hacer investigaciones en la sociedad, allí directamente con gente real, con situaciones reales. Y dijeron, esto está pasando. Esto está sucediendo. Este partido político está afectando de esta manera. Este otro partido político está afectando de esta otra forma. La realidad social, la parte laboral está afectando de esta manera. Los desempleos están afectando de otra forma. Entonces, ellos fueron como que buscaron aterrizar el estudio, la investigación. Por eso es un laboratorio. El rollo está que no solamente hubo un cambio en la sociedad, en la política, también en las religiones. Los cambios sociales, los seres humanos cambiaron, se produjeron a raíz de las revoluciones políticas, la represión industrial y la urbanización. Recopilando lo que ya dijimos. Tuvieron un profundo efecto en la religiosidad. Sí afectó. Muchos de los primeros sociólogos recibieron una educación religiosa, y eso sí es cierto. Grandes intelectuales de la época moderna fueron educados en centros, sobre todo sí, religiosos, digamos, porque eran católicos y evangélicos. Entonces, muchos fueron instruidos en centros religiosos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí va como vamos con el chambre. ¿Qué pasó con esta gente? Miren, mucha de esta gente que estudiaron en estos centros religiosos eran internos. Muchos fueron internos. Pero, ¿qué pasa cuando son institutos internos? Bueno, cuando son institutos internos, tienen un horario, ¿cierto? Desde la mañana hasta la tarde. Por ejemplo, aquí en la Normal España, aquí los que estudiaron, bueno, más que todo cuando existía el internado, que estaban las muchachas para estudiar magisterio. Y los que han estudiado en centros de internados, se dan perfectamente, lo digo por experiencia, pero hay un horario bien rígido. Levantarse a 6 de la mañana, de 6 a 6:30, bañarse, de 6:30 a 7, desayunar, de 7 a 12, estudios, horas de clase, de 12 a 1, descanso, de 1 a 3, deporte, de 3 a 5, hacer tareas, de 5 a 7, cenar, de 7 a 10, 11, 10 estudio personal, hacer tareas, de 10 o 11 hasta toda la noche, dormir. Todos los días. Todos los días. Y todos los días. Lo dije fácilmente, recopilando la información. El problema es que en la práctica, más cuando eran en el centro religioso, era como que, como les digo, como que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Entonces, pero como se metía bastante la parte religiosa, no es que es malo, sino es la manera también de cómo se daba, que era una rigurosidad tan fuerte de que o tiene que hacer esto o lo tiene que hacer, o sí o sí. Entonces, eso fue lo que pasó con muchas de estas personas. Fue tan rigurosa la parte de las leyes y las reglas que se manejaban, que al final muchos terminaban detestando las iglesias, terminaban rechazando la fe y no querían saber nada, porque eran tan legalistas en estos centros educativos religiosos, que muchos, en vez de ayudarles a acrecentar la fe, se las terminaban matando. Por eso, muchas de estas personas, que eran grandes intelectuales, fueron educados en centros religiosos. Ahora, ¿dónde está la novedad? Estos centros religiosos
por lo general, siempre han sido de la mayor alta calidad en educación. No en la parte espiritual, que es donde fallaban bastante, pero en la parte académica, por lo general, han sido, y siguen siendo hasta el día de hoy, de los mejores centros educativos. A nivel de academia, a nivel de investigación y a nivel de estudio, por lo general. Esta gente, si ustedes se fijan, ¿por qué han sobresalido? Por la educación que recibieron. O sea, en educación y en academia, fenomenal. Exigentes, súper exigentes. ¿Okay? En eso sí, por eso esta gente eran grandes intelectuales, porque como eran tan rigurosos con las reglas que tenían y con los horarios que manejaban, quiere estudiar, estudia. O sea, en ese sentido, sí se convirtieron en grandes intelectuales, y ahí lo podemos evidenciar. Personas reconocidas, sumamente reconocidas. Ahora, la parte espiritual es donde hubo ahí un desbalance. Sobre el mismo sociología era el mismo que tenía su vida religiosa. ¿Qué pasó? Es que miren, como esta cuestión era sociología y estaba metida aparte de las religiones, que en un momento en el cual muchos sociólogos hicieron que la sociología se convirtiera en una religión. Así. Hasta ese extremo se llegó. En otros, sus teorías sociológicas exhiben una marca inconfundiblemente religiosa. Durkheim dedicó una de las principales horas a la religión, para que vean ustedes. Uno de los que fue formado en religión escribió: la moral jugó un papel central no solo en la sociología de Durkheim, sino también en la obra de Franklin Parson. Ya vamos todos. Una gran parte de la obra de Weber, los tres, está dedicada a las religiones del mundo. Marx, 4, también se mostró interesado por la religiosidad, y este sí le voló más cerca a la religión, ¿no? Marx, y que él era judío, no era ateo, que creía en Dios, pero era judío, y le voló más cerca a las religiones, pero su orientación era más crítica. Spencer, 5, también discutió la cuestión de la religión, las instituciones eclesiásticas, como un componente importante de la sociedad. Bueno, dejemos las religiones ahí. Y vamos avanzando ya, que terminamos. Crecimiento, gracias a Dios. Entonces, crecimiento de la sociedad, de la ciencia. En el curso del desarrollo de la teoría sociológica tuvo lugar un creciente interés por la ciencia. Estamos en la época moderna. En la época moderna es el despertar de la ciencia, de la técnica, de la tecnología. Obviamente no podemos descartar la ciencia. No solo en las universidades, sino también en la sociedad en su conjunto. La ciencia va a ser importante. Los productos tecnológicos de la ciencia impregnaban todos los sectores de la vida. Y la ciencia adquirió un fabuloso prestigio. A los intelectuales que estaban vinculados a la ciencia que más éxitos acumulaban eran sobre todo los que estudiaban la física, la biología y la química. Estos tres. El biólogo. Pase adelante. La mejor mesa. Él es el, ¿cómo se dice? Es un investigador. Él es científico. No, vamos. Ahí no puede estar. Aquí. Acá. Atiéndamelo. Esta gente tuvieron un lugar muy preponderante en este tiempo, porque eran científicos. Fueron muy reconocidos. O sea, bueno, los sociólogos, especialmente Comte, Durkheim, Spencer, y Schultz, se preocuparon desde el principio por la ciencia. Y muchos querían modelar la sociología a partir de la ciencia. Es decir, que ya no se quería hacer que la sociología fuese una religión, sino que ahora la sociología fuese una ciencia. Los tiempos cambian. Antes quería que todo fuera en líneas atónicas. Los tiempos cambian. Pero enseguida surgió un debate entre los que aceptaban de buen grado el modelo científico y los que, como Weber, pensaban que las características particulares de la vida social dificultaban y hacían no recomendable la opción de un modelo absolutamente científico. Es decir, que habían unos que no quisieron, que no aceptaban y que no lo miraron a bien, que la sociología se tuviera o se le diera ese tinte de ciencia. Hay unos que no estuvieron de acuerdo. La visión por eso se dice que, recuerden que en Auguste Comte, no sé si les dije a ustedes, cuando vimos la primera clase, Auguste Comte,
él hablaba de una palabrita importante, positivismo. No sé si recuerdan que les dije que era positivismo. El positivismo, porque me parece que sí lo dije. Es el positivismo. No positivo, que no es que la persona sea positiva, no. Positivismo, que no es lo mismo que positivo. Positivismo desde la sociología. ¿No se acuerdan? Los que están en Teams, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es lo de positivismo? Algo tenían de estar buscando en Google, de seguro. No, licenciado, no recuerdo. ¿Y los demás? Positivismo. Busquen en la página, en la página mágica. Wikipedia. Es una corriente filosófica que afirma en el verdadero conocimiento solo es alcanzable a partir del método científico. Exactamente. Solamente puede ser alcanzado cuando se emplea el método científico. Es decir, que cuando decimos que Auguste Comte habla del positivismo, es decir, que la sociología es positivista. Es ciencia, porque emplea el método científico. Entonces, miren aquí, hay algunos que no estaban de acuerdo con eso. Auguste Comte sí. Auguste Comte sí decía que se tenía que hablar en dirección del positivismo. Esto es interesante y lo voy a hacer porque voy a centrar esto que está aquí como que esto de acá. Miren, esta época es fenomenal. A mí me encanta mucho esta época. La ilustración. ¿Por qué la ilustración es tan importante? Es porque en esta, recuerda cuando dijimos que la transición que se daba de la época medieval a la época moderna. Bueno, es que la época moderna se dio bastante en esta época de la ilustración. Hablamos del siglo XVIII. Siglo XVIII. A este siglo XVIII, aquí también se le conoce como otro nombre, el siglo de oro. El siglo de oro. Es la época de la ilustración. Chica, el siglo XVIII. Cuando ustedes escuchen siglo XVIII, lo primero que se les tiene que venir a la mente es siglo de oro, la ilustración, siglo de oro. Y yo creo que ya la palabra lo dice, ¿no? Siglo de oro, tiene que ser algo espectacular lo que pasó en ese momento. Sería bueno cuando ustedes tengan tiempo, por curiosidad, por morbo, sería bueno que investigaran un momento. Numerosos observadores piensan que a la luz de la evolución posterior de la sociología, la ilustración constituye un desarrollo crítico. Claro, eso es lo que se busca, la crítica, la analítica, la razón. La ilustración fue un periodo de notable desarrollo y cambio intelectual en el pensamiento filosófico. Claro, la forma de pensar es diferente. Algunas ideas y creencias que han prevalecido, muchas relacionadas con la vida social, fueron superadas y reemplazadas durante la ilustración. Claro que sí. El pensamiento fue diferente. Por ejemplo, algo sencillo, las pinturas. En la época medieval, las pinturas de la Virgen María, de los ángeles, de Jesús, vamos, era algo muy propio de lo religioso. En la época moderna, eso cambió. Los rostros, por ejemplo, de la Virgen María, era el rostro de la reina. El rostro de una princesa, de alguien de una familia que tenía muy pudiente y pagaba. Yo creo que el rostro de mi hijo esté ahí. De los ángeles, que eran rostros de gente, de condes, de gente importante que pagaba para que les pusieran, hicieran el rostro y todo lo demás. Pero la cara era de uno de los miembros de la familia. Eso fue lo que pasó en la época moderna. Solo por mencionar cómo cambia el forma de pensar. Yo sacro, sagradísimo, para que en la época medieval a la época moderna es, vamos, se puede. ¿Tienes dinero? Pague. Llegaban los grandes pintores. ¿Cómo quiere que sea? El rostro de tal, ¿estás seguro? Esa cara, bueno, no le decía así, pero sí, por lo menos sabía de que era el rostro de una persona
real, bueno, de la realeza, o de una familia muy pudiente. También no era de sangre azul, pero sí era de alta alcurnia, Y ustedes, qué interesante, ¿no? ¿Qué me dicen? Los pensadores más importantes asociados con la ilustración son los filósofos franceses, seguimos hablando de Francia, Charles Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Fíjense que esto es bien interesante, porque el señor Montesquieu, ¿quién es Montesquieu? El señor Montesquieu se inventó una cosa por ahí, que en Honduras lo hacemos. En Honduras, sí, en Honduras lo hacemos. ¿Qué se inventó el señor Montesquieu? ¿Han escuchado ustedes aquello de que el poder no puede estar concentrado en una sola persona o en un solo rey o en un solo grupo, sino que el poder debe de estar dividido para evitar la corrupción? Por acá, esa es la idea, evitar la corrupción. ¿En cuántos poderes se divide? Sí, ¿en cuántos poderes? No, es que no sé si decir se valga. El poder está dividido en 3 partes. ¿Cuáles son? El poder en Honduras. Legislativo. Legislativo. No les entendí nada. Legislativo, ejecutivo. ¿Y? Judicial. Los 3 poderes. Los 3 poderes. Poder. Los 3 poderes del Estado. Exactamente. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Oh, chica, ¿cómo sabe esta gente? No, hombre, ustedes no necesitan clases. Miren ustedes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Quién cree que se inventó estos 3? Este que está aquí, Charles Montesquieu. Él se inventó eso. El poder no puede estar en una sola persona. Tiene que estar dividido en 3. Y dijo él, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿En Honduras lo tenemos? Sí. Miren, él es un inventor. Jean-Jacques Rousseau. Ahí lo matan. Porque huyó. Si no, le bajan la gallina también. ¿Qué pasó? Inmediatamente. ¿Qué pasó con este señor? Empezó a hablar, pero a veces la gente no sé cómo actúa. Primero, el señor escribe muy bien en cuestiones de educación. Pero cuando uno habla mucho, entonces es conocido. Y al señor lo invitaron porque él hablaba y escribía de una manera intelectual grandísima, pero excepcional. Entonces, viene y lo invitan para que él participe a escribir en algo que se inventaron en ese momento, en la época de la Ilustración, que ustedes conocen muy bien, algo que no se llama diccionario. En vez de diccionario, tiene otro nombre, donde ustedes, es un libro de investigación, que pueden encontrar varios temas. ¿Cómo se llama el libro? Pero no el diccionario. ¿Cómo se llama eso? Que antes les encantaba andar vendiendo por las calles, llevaban las casas. Compras eso, miren. Tienen un estudiante, un niño estudiante y va a servir. ¿Es un diccionario? No es diccionario, porque hay varios temas. Yo no lo sé. Era enciclopedia. No se lo he contado. Exactamente. ¿Cómo sabe la pena? Enciclopedia. Bueno, aquí se inventaron esa cuestión de la enciclopedia. Los ilustrados. Un señor Diderot. Y otros más por ahí. Dijeron, hay que reunir todo el conocimiento del mundo, hay que reunirlo en un lugar que se va a llamar enciclopedia. Por eso se fijan ustedes que la enciclopedia no habla de un solo tema. Hay una gran variedad de temas. Porque el sentido original era convocar a todos los grandes intelectuales, grandes escritores y investigadores y toda la cuestión para que escribieran en enciclopedia. Rousseau fue invitado a la enciclopedia y empezó a escribir y siguió escribiendo. El problema es que también iba escribiendo, hay algunas cosas que iba diciendo que no le gustó a otros. Y tanto fue así que no le gustó que lo amenazaban que lo iban a matar. Y no solamente que lo amenazaban, intentaron matarlo. Cuando lo intentan matar, él sale huyendo de su país.
huye para que no lo maten, aunque después regresan. Ahora la cosa es esta. Estos señores, y aquí faltan un montón de ilustrados. Sin embargo, la influencia de la ilustración en la teoría sociológica fue más indirecta y negativa que directa y positiva. O sea que adelante para acá. Como ha señalado Irving Seidel, la sociología se desarrolló inicialmente como una reacción a la ilustración. Miren, la sociología se desarrolló inicialmente como una reacción a la ilustración, o sea que trataban de dar una respuesta. Trataban de dar una respuesta, pero bueno, funcionó la hora. Después de todo, los pensadores vinculados a la ilustración estuvieron influidos por dos corrientes intelectuales, por la filosofía y la ciencia del siglo XVIII, es decir, por la filosofía y la ilustración. La filosofía del siglo XVII, antes, estaba asociada a la obra de pensadores tales como René Descartes. Los que lleven filosofía, o no han llevado filosofía, van a ver a este señor. Bueno, si están conmigo, lo vamos a ver. René Descartes, racionalista. Tomás Hobbes, uy, este señor es cosa seria. Léalo. John Locke. Todo el conocimiento se aprende por la experiencia. John Locke, nacemos como una hoja en blanco, nada está escrito, decía John Locke. René Descartes, ya nacemos con las ideas. Pero bueno, el interés fundamental se centró en la producción de sistemas ambiciosos, generales y altamente abstractos, de ideas que tuvieran sentido racional. Pensadores más tardíos, otros que vinieron después, relacionados con la ilustración, no rechazaban la idea de que los sistemas de ideas debían ser generales y tener un sentido racional, así como lo hicimos en la época antigua, de que los sistemas de ideas debían ser generales y tener un sentido racional, pero hicieron grandes esfuerzos por derivar sus ideas del mundo real y verificarlas en ciencia, aplicar el método científico. En otras palabras, desean combinar la investigación empírica, lo que se hace cotidianamente, con la razón. Ciencia. O sea, era investigar a partir de lo que acontecimientos concretos y reales, pero apliquémosle ciencia también, que no solamente es una experiencia común y ordinaria. En este momento se produjo el nacimiento de la aplicación del método, sí, que hasta el día de hoy se sigue utilizando, solo que ahora aplicado a la sociología. Ya para ir terminando, en general, la ilustración se caracterizó por la creencia, se caracterizó por la creencia de que las personas podían comprender, y bueno, esto se está cosa seria. Creyeron en esta época de la ilustración que podían comprender y controlar el universo mediante la razón y la investigación empírica. Pensaban que del mismo modo que el mundo físico se regía de acuerdo con las leyes naturales, es probable que el mundo, la sociedad, también tuviera sus propias leyes. Por tanto, mediante el empleo de la razón y la investigación, aplicando métodos científicos, al filósofo atañía descubrir esas leyes sociales, ¿verdad? Otra chama más, ¿verdad? Una vez comprendido el funcionamiento del mundo social, los pensadores de la ilustración se trazaron una meta. ¿Cuál es esa meta práctica? Creación de un mundo más racional y que fuera mejor. O sea, vamos a hacer algo. ¿Por qué? Vamos a hacer tal cambio. Ah, pues ¿por qué? ¿Para qué? O sea, hay que justificar para qué se van a hacer los cambios. Eso es lo que está pretendiendo hacer en este momento. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el fundamento? Como hacían hincapié en la importancia de la razón, los filósofos de la ilustración tendían a rechazar las creencias. Es que es lógico. Si están buscando una modernidad, un cambio, innovación, ¿cómo van a seguir aceptando entonces las creencias de las autoridades tradicionales? Si lo que andan buscando es salir de ese montón de cosas, pues, de lo que quieren es un cambio, una innovación. Cuando estos pensadores examinaban los valores en las instituciones tradicionales, escuelas, iglesias, cosas así, universidades, las instituciones tradicionales solían encontrarlas irracionales, o sea, no tenían fundamento. Es decir, estaban opuestos a la naturaleza humana. ¿Qué están enseñando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están publicando? ¿Cuál es el sentido de que digan esas cosas, hombre? La visión de estos filósofos era de nuestro grande, que fueran prácticos e inclinados al cambio. Era poder superar estos sistemas irracionales. Eso es lo que pretendían, que hubiese un cambio. O sea, están estudiando una carrera, ¿pero para qué? ¿Para generar dinero? Ah, me va mal. ¿Por qué? Porque si usted va a buscar un trabajo, no, usted sacó una carrera,
Y lo hace solamente por dinero. Usted va a ser como mucha gente amargada que hace las cosas por hacerlas, pero no porque lo disfruta, no porque le gusta. No tiene vocación. Pero ¿qué pasa cuando yo busco una carrera que me gusta, me apasiona, sueño con esto, anhelo poner en práctica? Voy a disfrutar lo que voy a hacer y todavía me van a pagar por disfrutar lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa si solo hago por dinero? No lo voy a disfrutar, me voy a marcar la vida, se lo voy a complicar a los demás, porque me encantará complicárselo a los demás también. Porque como yo no soy feliz, tampoco quiero que los demás sean felices, ¿verdad? Entonces, mi único contento, mi único consuelo es que me paguen. Está arruinada la persona. Está arruinada. Entonces, no, inmediatamente debe tener un fundamento. ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué elijo esto? Entonces, el teórico más directa y positivamente influido por el pensamiento de la Ilustración fue Karl Marx, aunque produjo sus primeras ideas teóricas en Alemania. Bueno, ahora la cuestión esta es, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué me están enseñando? ¿Qué voy a hacer? Todo debe tener una justificación. Y la famosa reacción conservadora de la Ilustración, a primera vista pensamos que la teoría sociológica clásica francesa, así como la teoría de Marx, estuvo directa y positivamente influida por la Ilustración. Ojo, la sociología francesa se hizo más racional, fue más empírica, más científica, y está orientada al cambio. Orientada al cambio. En Francia querían cambiar, pero no antes de que se formaran por medio de un conjunto de ideas que se desarrollaron como reacción a la Ilustración. Entonces, ¿qué tipo de cambio va a venir? Para Seymour, la ideología de la contra-ilustración supuso, se pretendió, una inversión virtual del liberalismo de la ilustración, liberarse de la ilustración. Hay que invertir, ¿pero qué? Para liberarnos de esa ilustración. En lugar de premisas modernas, de cambios y toda la acción, detectamos en los críticos de la ilustración un profundo sentimiento antimodernista. Cero. No queremos eso, no aceptamos eso. Como veremos, la sociología en general y la sociología francesa en particular constituyeron desde sus inicios una mezcolanza, una mezcolanza turbulenta de ideas en pro y en contra de la ilustración. O sea, ¿quiénes estaban a favor? ¿Quiénes estaban en contra? Bueno, y lo último, la forma más extrema que adoptó la oposición a las ideas de la ilustración fue la filosofía contrarrevolucionaria católica francesa, representada fundamentalmente por las ideas de Luis de Bonald y Joseph Maistre. Estos hombres reaccionaron no solo contra la ilustración, sino también contra la revolución francesa, a la que consideraban como parte de un producto del pensamiento característico de la ilustración. Como que dice, una consecuencia. Una consecuencia. Bueno, ese es el proceso que hemos llevado hoy. Interesante la película, ¿verdad? Algunos han de haber dormido de ejemplo, malos que están en ti porque no los puedo ver, pero algunos que otros que no padecen de amnesia, oye, que no padece de... ¿Cómo se llama esa persona que no puede dormir la noche? Ah, de insomnio, que no parecen de insomnio. Insomnio. No, que padecen de insomnio. Bueno, con esto yo termino el famoso chambre que les traía para hoy. Con mi hermoso rostro. Y ya. Entonces, si alguien de Teams entró posteriormente para pasar la lista de asistencia, me dice, despacito, por favor, para poder entender nombre y la sede. Sí, y a los demás, les deseo una muy buena noche. Sí, yo, Nick. Yo entré ya despuésito, ya había pasado lista cuando ingresé. Ya, vamos para. Bueno, voy a abrir la página ahorita de registro para poder abrir la cuestión esta de asistencia. Va a pasar lista. Vamos a ver. Mire, van a decir despacito el nombre y la sede. Míreme que ahora aquí. Paño pleno. Desde con la que no pasó lista. Asistencia.
Yalik. No. ¿Cómo es? Alejandra Yacaré. Juliet. Ahora sí, vamos con los que están en Teams. Dígame nombre y sede. Ronaldo Salomé Cáceres Ávila. Sede Danlí. ¿Dónde? Alejandro. Ronaldo. Ronaldo. Sede Danlí. Listo, Ronaldo Salomé Cáceres Ávila. Sí, correcto. Perfecto. Cheque. Feliz noche. Cheque. Gracias, Iván. Magda, ¿Qué más? Magda Medina, sede Danlí. Magda. Sí. Magda Argentina. Sí. Listo. Estamos cheque. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igual, Yoli. Hola. Soy Choluteca. Choluteca. Ajá. Gregorio Palomo. Gregorio Palomo. Gregorio Arsenio Palomo Méndez. Sí, correcto. Listo. ¿Quién más? Richard Ryan. ¿Quién más falta, dijo? ¿Me escuché? ¿Alguien falta que le pase lista de asistencia? ¿Nadie? Bueno, voy a dejar de grabar la clase y terminamos, cerramos la sesión.